En los datos de última hora de un sondeo del espacio profundo, los astrónomos detectaron un extraño pulso de radio repetitivo proveniente de un objeto ahora llamado 3I/Diagonal Atlas, un visitante que se movía tan rápido que no podía pertenecer a nuestro sistema solar. En cuestión de horas, se convocó a equipos de análisis de emergencia y las alertas internas se extendieron por las agencias espaciales. El patrón no era ruido aleatorio. Estaba estructurado. Y, por un breve momento, incluso los científicos veteranos no tuvieron explicación. El descubrimiento comenzó silenciosamente. Solo otro escaneo del cielo. Solo otro punto moviéndose contra la oscuridad. El sistema de telescopios Atlas, diseñado para detectar asteroides peligrosos, rastrea objetos tenues que se deslizan entre las estrellas. La mayoría de las veces, encuentra rocas espaciales ordinarias, silenciosas, frías, predecibles. Pero esta era diferente. Su velocidad era extrema, mucho más allá de los objetos nacidos alrededor de nuestro Sol. Su trayectoria era empinada, atravesando el sistema solar como una aguja a través de la tela. Y entonces llegó el detalle que lo cambió todo. Una señal, no una voz fuerte, no una voz clara, solo un pulso repetitivo enterrado en el ruido de fondo. Al principio, los científicos asumieron que era interferencia. Satellites, señales de la Tierra, error de los instrumentos. Así que lo comprobaron de nuevo. Diferente telescopio, el mismo pulso, diferente banda de frecuencia. Seguía ahí. Fue entonces cuando la curiosidad silenciosa se convirtió en tensión, porque el espacio suele estar en silencio. Incluso los planetas en rotación y las estrellas en explosión rara vez crean patrones nítidos y repetitivos. La naturaleza prefiere el caos, el ruido desordenado, las ráfagas aleatorias. Pero esto se sentía organizado. Imagina escuchar pasos en un desierto vacío. No el viento, no un trueno. Pasos. Eso es lo que este descubrimiento se sintió para los científicos que observaban los datos desplazarse por sus pantallas. Nadie pronunció la palabra mensaje. Todavía no. Pero nadie ignoró la posibilidad tampoco. Dentro de las salas de monitoreo, las conversaciones se volvieron cuidadosas. Los correos electrónicos se volvieron urgentes. Y el tiempo de observación en los telescopios más potentes se redirigió repentinamente hacia un único punto de luz de movimiento rápido. Porque 3I/Diagonal Atlas no solo era inusual, era interestelar, lo que significa que provenía de fuera de nuestro sistema solar, de un lugar que nunca hemos tocado. Solo unos pocos visitantes de este tipo han sido vistos alguna vez, y ninguno llegó con algo parecido a esto. A medida que el objeto se acercaba al Sol, el patrón de la señal cambió ligeramente, casi como un ritmo que cambia de tempo, demasiado sutil para demostrar intención. Demasiado preciso para descartarlo fácilmente. Este fue el momento en que el espacio dejó de sentirse distante y comenzó a sentirse consciente. Los científicos necesitaban respuestas. Rápido, antes de que el objeto pasara el Sol y desapareciera para siempre en la oscuridad entre las estrellas. Porque si este pulso significaba algo, incluso algo natural que aún no entendemos, podría cambiar nuestra forma de ver el universo y nuestro lugar dentro de él. Y lo que descubrieron a continuación hizo que la situación fuera mucho más urgente de lo que nadie esperaba. A las pocas horas de confirmar el extraño pulso, los equipos de la NASA pasaron a un modo que rara vez se ve fuera de las amenazas planetarias reales. Esto no era pánico público. No había titulares todavía. Pero dentro de las salas de control de misiones y los laboratorios de investigación, algo claramente había cambiado. Los horarios de observación se reescribieron de la noche a la mañana. Potentes radiotelescopios, normalmente reservados con meses de antelación, fueron redirigidos hacia el visitante veloz. Cada segundo importaba, porque 3I/Diagonal Atlas estaba atravesando el sistema solar interior a una velocidad enorme. Si los científicos querían respuestas, tenían solo una breve ventana para mirar. Primero vinieron las preguntas básicas. ¿Era real la señal? Sí. ¿Venía del objeto mismo? La evidencia sugería que sí. ¿Podría seguir siendo interferencia humana? Posible, pero cada vez más improbable. Los ingenieros compararon la sincronización del pulso con señales de satélites conocidos, sondas de espacio profundo y transmisores terrestres. Nada coincidía. El ritmo permanecía constante, repitiéndose como un lento latido cósmico. Y entonces llegó el detalle que inquietó incluso a los investigadores experimentados. El espaciado entre los pulsos era matemático. No perfectamente limpio como un código de computadora.
pero lo suficientemente cerca como para levantar sospechas. Lo suficientemente cerca como para mantener a la gente despierta toda la noche. Porque en la naturaleza, la verdadera repetición matemática es rara. Las estrellas parpadean. Los púlsares giran. Las tormentas magnéticas crepitan. Pero un espaciado limpio, constante y medido, se siente diferente. Se siente deliberado. Nadie dijo esa palabra en voz alta en las reuniones oficiales. La ciencia exige precaución. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pero el silencio en la sala decía lo suficiente. Los analistas de datos comenzaron a ejecutar simulaciones. ¿Podría el hielo rompiéndose en un cometa en rotación crear pulsos? ¿Podrían los campos magnéticos interactuando con el viento solar formar ondas de radio repetitivas? ¿Podría una física natural desconocida explicarlo todo? Cada posibilidad fue probada, una y otra vez. Ninguna encajaba del todo. Mientras tanto, el objeto seguía acercándose al Sol, calentándose ligeramente, brillando lo suficiente como para que más instrumentos lo estudiaran. Los espectrómetros buscaron gases. Las cámaras infrarrojas midieron la temperatura. El radar intentó mapear su forma. Y a través de todo esto, el pulso continuaba. Constant, paciente, inalterable, como algo esperando ser notado. Dentro de la NASA, las discusiones expandieron más allá de los equipos de astronomía. Se informó a los expertos en defensa planetaria, no porque el objeto amenazara a la Tierra, sino porque cualquier cosa desconocida que entre en el sistema solar debe ser comprendida rápidamente. Eso solo indicaba lo inusual que se había vuelto la situación. Aún así, el público no escuchó nada. Todavía no, porque los científicos necesitaban certeza antes de hablar al mundo. Y la certeza era la única cosa que no tenían. Lo que sí tenían era una comprensión creciente de que este objeto podría no comportarse como cualquier cometa o asteroide visto antes. Y cuanto más se acercaba al Sol, más extraño se volvía su comportamiento. Si te fascinan los misterios cósmicos reales que se desarrollan en tiempo real, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, porque lo que viene a continuación se vuelve aún más increíble. La siguiente revelación obligaría a los científicos a hacerse una pregunta que antes solo se guardaba para la ciencia ficción. ¿Qué pasaría si este objeto no fuera del todo natural? A medida que 3/diagonal Atlas adentraba en el sistema solar interior, finalmente llegaron imágenes más claras. No fotografías nítidas como los planetas en los libros de texto, sino solo patrones de luz tenues, reconstruidos a partir de datos de telescopios distantes. Pero incluso esos contornos borrosos trajeron una sorpresa que nadie esperaba. El objeto no parecía redondo, no parecía dentado como una roca rota, y no se estiraba en una larga cola de cometa como suelen hacer los visitantes helados cerca del Sol. En cambio, la curva de luz, la forma en que el brillo cambiaba a medida que giraba, sugería algo extrañamente equilibrado, demasiado equilibrado. Los científicos estudian la rotación observando cómo la luz solar se refleja en un objeto. Si una roca es desordenada e irregular, el brillo salta salvajemente. Si es más suave, los cambios siguen un ritmo más limpio. 3/diagonal Atlas mostraba un ritmo que se sentía controlado, no perfectamente liso como una máquina, pero tampoco caótico como la naturaleza, justo en el incómodo punto medio. Imagina lanzar una piedra rota al aire. Gira Salvage Many. Ahora imagina lanzar una herramienta cuidadosamente moldeada. Su movimiento se siente más estable, más predecible. Esa diferencia es lo que los investigadores estaban viendo en los datos. Al mismo tiempo, algo más destacó. Había muy poco gas o polvo alrededor del objeto. Los cometas normales se calientan cerca del Sol y liberan nubes de vapor, formando colas brillantes de millones de kilómetros de largo. Pero 3/diagonal Atlas se mantuvo mayormente limpio, silencioso, casi seco. Eso significaba una de dos cosas. O estaba hecho de un material mucho más fuerte y menos helado que los cometas típicos, o algo en él evitaba que ocurriera la desgasificación normal. Ambas opciones eran extrañas. Ninguna se sentía cómoda. Y a través de todo esto, el pulso de radio repetitivo continuaba en el fondo, constante como siempre, como un reloj que nadie podía apagar. Los investigadores comenzaron a comparar el objeto con los pocos visitantes interestelares conocidos descubiertos anteriormente. Aquellos también habían sido misteriosos, pero seguían siendo explicables con la física natural. Formas extrañas, aceleración inusual por la luz solar, química atípica, pero ninguno había mostrado todas estas características a la vez,
velocidad interestelar, mínima liberación de gas, rotación equilibrada y pulsos de radio estructurados. Cada pista por sí sola podría no significar nada. Juntas, formaban un rompecabezas que se negaba a seguir siendo simple. Dentro de las reuniones de investigación, el lenguaje se mantuvo cuidadoso. Palabras como artefacto o tecnología nunca se escribieron en las notas oficiales. La ciencia se mueve lentamente, incluso cuando la curiosidad corre rápido. Pero en privado, las preguntas crecían, porque el universo es antiguo, miles de millones de años, lleno de más estrellas que granos de arena en la Tierra. Y en un universo tan vasto, ¿es realmente imposible que algo artificial pueda derivar entre las estrellas? Nadie tenía pruebas, ni de lejos. Sin embargo, los datos seguían empujando las mentes hacia el mismo pensamiento silencioso, un pensamiento tanto emocionante como aterrador. ¿Qué pasaría si este objeto no estuviera solo visitando nuestro sistema solar, sino pasando a propósito? Y cuando llegaron nuevas mediciones de su movimiento, esa pregunta silenciosa de repente se sintió mucho más fuerte. Cuando los científicos rastrearon a 3 y barra diagonal Atlas día tras día, esperaban una cosa simple. La gravedad debería controlar su camino. Cada objeto natural en el espacio sigue esta regla. Los planetas se curvan alrededor de las estrellas. Los cometas oscilan como péndulos. Los asteroides derivan en arcos predecibles escritos solo por la gravedad. Pero las mediciones precisas contaron una historia diferente. El objeto estaba cambiando ligeramente de velocidad de una manera que la gravedad no podía explicar por completo. No era un cambio enorme. Nada lo suficientemente dramático como para gritar peligro. Solo un pequeño empujón, como si algo invisible lo estuviera impulsando hacia adelante. Al principio, los investigadores culparon a la luz solar. La luz del sol puede actuar como un viento suave, empujando objetos ligeros a través del espacio. Algunos cometas incluso aceleran de esta manera cuando el gas escapa de sus superficies. Así que los equipos calcularon la presión de la luz solar. Modelaron Kata en Google Postable. Lo compararon con la física conocida. Los números no encajaban limpiamente. El empujón era real, pero la causa seguía siendo incierta. Para investigar más a fondo, se enviaron solicitudes de observación al telescopio espacial más potente jamás construido, el telescopio espacial James Webb. El Webb no ve el espacio como los ojos humanos. Ve el calor, el tenue resplandor de objetos demasiado fríos, oscuros para los telescopios normales. Si hubiera gas o polvo rodeando a 3 y barra diagonal Atlas, el Webb lo detectaría instantáneamente. Los científicos esperaron. Los datos llegaron. Y el resultado profundizó el misterio. Todavía no había casi ninguna señal de escape de gas lo suficientemente fuerte como para explicar la extraña aceleración. Sin chorros brillantes. Sin nubes de vapor espesas. Nada que coincidiera con el movimiento medido. Eso dejaba solo posibilidades incómodas. Física natural desconocida, material extremadamente inusual, o un mecanismo aún no comprendido. Una vez más, nadie saltó a conclusiones descabelladas. La ciencia exige paciencia. La evidencia debe guiar la historia. Pero la tensión crecía, porque cada nueva medición eliminaba una explicación ordinaria y empujaba al objeto más hacia lo desconocido. Mientras tanto, el pulso de radio repetitivo continuaba sin cambios. Constant. ¿Cómo? Imperturbable, como si lo que fuera que lo produjera no le importara el sol, la gravedad o la confusión humana. El tiempo también se agotaba. 3 y barra diagonal Atlas ya estaba curvándose alrededor del sol. Pronto, comenzaría su largo escape de regreso a la oscuridad interestelar, posiblemente para no ser visto nunca más. Eso significaba que la humanidad tenía una oportunidad de estudiarlo. Un breve encuentro cósmico que duraría solo semanas. Perder esa ventana, y el misterio podría permanecer sin resolver para siempre. Dentro de las salas de reuniones silenciosas, surgió una nueva pregunta, no sobre qué era el objeto, sino sobre qué debería hacer la humanidad a continuación. ¿Observar solamente? ¿O intentar algo nunca antes probado con un visitante interestelar? Porque la próxima decisión que se estaba discutiendo podría cambiar la exploración espacial para siempre. Y si todavía estás viendo esto, ya eres parte de este viaje hacia lo desconocido. Considera suscribirte para no perderte el momento en que el misterio se convierta en descubrimiento. Lo que los científicos debatieron después fue mucho más audaz que la simple observación. A puerta cerrada, lejos de los titulares públicos, comenzó a crecer un debate silencioso. No sobre si 3 y barra diagonal Atlas era extraño. Todos estaban de acuerdo en eso.
La verdadera pregunta era mucho más seria. ¿Debería la humanidad intentar interactuar con él? Durante décadas, los científicos siguieron una regla no escrita al enfrentarse a lo desconocido en el espacio: observar primero, actuar después. El estudio cuidadoso protege tanto el conocimiento como la seguridad. Pero 3/Atlas era diferente en un aspecto crítico. No se quedaba. El objeto ya estaba curvándose alrededor del Sol, ganando velocidad para su largo viaje de regreso a la oscuridad entre las estrellas. En términos cósmicos, este encuentro duraba solo un latido. Perder el momento, y la oportunidad se desvanecería por miles, tal vez millones, de años. Algunos investigadores abogaban por la paciencia. Creían que cada característica extraña aún podría tener una explicación natural que aún no se comprendía. La historia está llena de misterios que luego se convirtieron en ciencia simple. Otros no estaban tan seguros, porque esta situación combinaba demasiadas anomalías a la vez: el pulso estructurado, el movimiento equilibrado, la aceleración inexplicada, la falta de comportamiento normal de cometa. Individualmente, cada pieza podría ser inofensiva. Juntas, formaban algo difícil de ignorar. Fue entonces cuando una idea audaz entró en la discusión. No una misión, no el lanzamiento de una nave espacial. Eso llevaría años. No había tiempo para eso. En su lugar, algo mucho más rápido y mucho más controvertido. Una señal enviada desde la Tierra. Solo una transmisión corta. Un patrón matemático simple. Nada que revelara la ubicación o la tecnología de la humanidad. Solo una prueba. Si el pulso de 3/Atlas cambiaba en respuesta, aunque fuera ligeramente, demostraría que la fuente no era naturaleza aleatoria. Pero los riesgos se sentían enormes. ¿Qué pasaría si responder fuera peligroso? ¿Qué pasaría si el silencio fuera más seguro? ¿Qué pasaría si el objeto no llevara nada misterioso en absoluto y la humanidad se avergonzara gritando al espacio vacío? Estos no eran miedos de ciencia ficción. Eran preguntas reales de política que los científicos han discutido silenciosamente durante décadas al pensar en vida inteligente más allá de la Tierra. Normalmente, esos debates se quedan en lo teórico. Abstractos. Distance. Ahora la pregunta tenía una fecha límite medida en días. La presión del tiempo lo cambia todo. Las reuniones se prolongaron hasta altas horas de la noche. Físicos, ingenieros y expertos en comunicación sopesaron las posibilidades como piezas en un frágil tablero de ajedrez. Cada movimiento conllevaba consecuencias desconocidas. Y por encima de todo colgaba una verdad simple: la humanidad nunca se había enfrentado antes a un objeto interestelar confirmado con una señal inexplicada. No había manual de reglas. No había ejemplo pasado. No había respuesta segura. Solo incertidumbre. Mientras los debates continuaban en la Tierra, 3/Atlas seguía moviéndose, silencioso, firme, indiferente a la preocupación humana. El pulso repetitivo nunca se aceleró, nunca se ralentizó, nunca reaccionó, como un faro brillando a través de un océano cósmico, esperando que alguien notara la luz. Y cuando se acercó la ventana final para la acción, se tomó finalmente una decisión, silenciosa, cuidadosa y conocida solo por unos pocos. Lo que sucedió después nunca aparecería en los primeros comunicados de prensa, pero daría forma a todo lo que siguió. La decisión fue silenciosa, sin anuncio global, sin cuenta regresiva en televisión. Solo un pequeño grupo de científicos, una línea de comunicación segura y un momento cuidadosamente elegido cuando las antenas de radio más potentes de la Tierra apuntaron hacia la trayectoria desvaneciente de 3/Atlas. No enviarían palabras, no lenguaje, no saludos. En su lugar, eligieron algo universal: matemáticas, números primos, simples, inconfundibles, imposibles de confundir con la naturaleza. Un patrón que cualquier civilización inteligente, por muy diferente que fuera, reconocería como intencional.